iglesia, iban todos los días a la oración. Dice la Biblia que ellos vieron que había una mujer que tenía una necesidad de ser libre, y cuando ellos libertan a esta mujer, dice la palabra que los amos de esta mujer, que tenía un espíritu de adivinación, dice que se levantó, ¿verdad?, el enfurecimiento contra ellos, y decidieron, lo fueron a acusar. Y parece, ¿verdad?, cuando vinieron los aguaciles, vinieron aquellas personas, le llevaron a la cárcel, lo asoltaron, lo golpearon. Pero quiero decirte, ellos qué hacían, qué mal hacían, sino al contrario, estaban haciendo un bien. Y a veces eso pasa en nuestra vida cristiana, que lo que nos baja a nosotros es que parece, por más que yo me esfuerzo en el avanzar espiritualmente, por más que yo me esfuerzo de agradar a Dios, en lugar de agradar a Dios, yo siento que más pruebas vienen, parece que más nos azotan, parece que más nos lastiman, parece que entre más, pues voy a meter a decir esto, parece que entre más yo trabajo, quizás al favor del pastor, por más cosas que yo hago dentro de la iglesia, se levantan las calumnias, se levantan tantas cosas conmigo, y parece que eso no es una bajeza espiritual. Pero el apóstol Pablo había entendido que en nuestra vida a veces tenemos que tomar riesgo, y en nuestra vida cristiana a veces tenemos que tomar desafíos. Pero él había entendido que la clave de todo el éxito era mantener lleno su vida espiritual en Dios. Él sabía que el caminar día a día con Dios no era fácil. Él sabía que la meta, los logros, las victorias dependen solamente de una sola persona. Y sabe de que esa persona, saquemos un momento, no es que yo saque a mi Señor Jesucristo, sino que hoy Dios dejó una clave principal que nos acompaña a todo lado. Usted lo conoce, que nos acompaña en todo instante, que gime por usted. Pero a veces, escuche, a veces estamos tan descargados, y a veces estamos tan en una vida espiritual que no sabemos que cuando tenemos la corriente más cerca, estamos hablando del Espíritu Santo. Jesús dice en la Biblia que para que Él comenzara su ministerio y empezara a hacer los milagros, tuvo que descender a las aguas, y vino el Espíritu Santo como forma de paloma, pero no es una paloma. Dice la Biblia que es una persona, es alguien que te acompaña, que te alienta, el amigo, verdad, el compañero fiel de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso nosotros a veces nos desconectamos tanto de la realidad del Espíritu de Dios, porque en cada prueba, en lugar de acercarnos más al Espíritu, contarle los problemas al Espíritu, se lo contamos a personas que no edifican en nuestra vida, se lo contamos a personas que no te van a ayudar. Al contrario, el que te quiere ver mal es jamás la persona que te va a decir no lo vas a poder lograr, es la persona que te va a decir ese cargo no te corresponde a ti, porque lo primero que quiere verte destruido. A veces hay personas que son usadas por el diablo, discúlpeme usted, pero cuando una persona está conectada con el Espíritu, no le andas, voy a soltar esta palabra, no le andas pidiendo dirección al hombre, le pide dirección al Espíritu Santo, porque Pablo sabía que cuando iba a predicar en un lugar, el Espíritu Santo le dijo: no prediques en ese lugar, ni mucho menos te llegues a ese lugar, vete a otro lugar. Lo que nosotros necesitamos a veces es conectarnos totalmente del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuál era el éxito de David? No eran sus valientes. ¿Está usted aquí? El éxito de David no eran sus valientes. Si usted pudiera decir, yo alabo a Cristo, pastor, nosotros pudiéramos decir, quisiera yo tener ese Eleazar, ¿verdad? Aunque sea solamente uno, que mate a miles filisteos. Quisiéramos tener a otro de los 3 valientes que se rodeaba David, pero quiero decirle a alguien, nadie se hace valiente si no tiene la unción del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La gente que no está conectado con el Espíritu Santo nunca va a saber su propósito y cuál es la encomienda que está aquí. Pero quiero decirte algo, quieres comenzar bien este 2025, que ya seguimos, a lo mejor tuvimos falta, tuvimos errores, pero este 2025 que todavía Cristo no ha venido, tenemos la oportunidad de trabajar para Él, de conectarnos una vez más. La esencia principal es el Espíritu Santo de Dios. Los valientes de David no lo llevaron a la victoria, sino Jehová le dijo algo: si tú no te apartas, y él se lo entregó y se lo dijo a Dios: yo pequé, yo hice quizás con mi vida lo que quise, pero sabe que si te quieres llevar el reino, llévatelo, si te quieres llevar al pueblo, llévatelo, pero que tu presencia no se aparte de mí, porque David sabía que el éxito de toda victoria de él era la unción del Espíritu Santo sobre él. Por eso el apóstol Pablo, él sabía que estar en esta noche aquí para muchos es desgastante. Y voy a mencionar esto: para muchos vienen del trabajo y solamente llegaron a su casa cansados. Amén, se llenaron, quizás a lo mejor se cambiaron hasta la misma ropa, discúlpeme usted, ni tuvo tiempo quizás de entrar un momento, discúlpeme la expresión, al baño. Pero ¿sabe por qué está usted aquí? Porque había una palabra
que quizá usted esperaba este día. Y no solamente una palabra, sino es que Dios quiere que tú recargues tu fuerza para seguir avanzando. Porque nacimos para ser vencedores, no nacimos para ser vencidos. El apóstol Pablo, como usted y yo, en algunas de sus caídas, él dijo algo. Este día, ¿cuánto hemos pasado esa etapa que sentimos que estamos caídos? No tenemos fuerzas de nada. Estar en cualquiera de nosotros. Es que el desgaste físico está expuesto en la palabra. La Biblia dice que mientras el viejo hombre se va desgastando día a día, el espíritu se renueva día a día. Y cuando yo dice el apóstol Pablo, yo sé que los logros, las metas, las victorias y las caídas son desgastantes. También yo puedo entender a un pueblo que le puedo decir una palabra que a lo mejor ellos esperaban. A lo mejor un día, ¿verdad? No la dice la Biblia, pero también eran cristianos y se presentaban como nosotros. Y a lo mejor un día el apóstol Pablo se levantó y dijo, ¿y de qué le voy a hablar hoy a los efesios? ¿Y de qué le voy a decir hoy? Porque discúlpeme usted, cada pastor toma su espacio que a veces el pueblo no lo valora. Discúlpeme que yo mencione esto, pero a veces el pueblo no valora el espacio que el pastor se pasa a veces la noche, la madrugada, orando, buscando una palabra. Pero la palabra no proviene de sí solo. Quiero decirle algo, no me salgo de contexto. Ore por su pastor, que Dios le dé palabra fresca. Porque Pablo, ¿quién nos sostenía? ¿Sabe quién nos sostenía Pablo? El amor de Cristo que se había manifestado sobre él. ¿Sabe qué te va a mantener a ti una vida llena? Que tú no dejes el amor de Cristo. Por eso yo mencionaba, Dios aplaudía a una iglesia en Apocalipsis que trabajaba el talento, que se esforzaba, pero Dios le dijo, pero estás a punto de perder todo si tú no recargas otra vez el primer amor, si tú no recargas otra vez tu nueva fuerza, si tú no te avivas otra vez dentro de mí. Por eso Pablo se lo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. No lo está diciendo que lo apague, el fuego se tiene que encender. Y cuando Dios mandó el sacerdocio que le dijo que el fuego tiene que ir todos los días, ¿sabe cuál es el trabajo solamente de nosotros? Discúlpeme usted que vaya usted y extienda la mano y conéctese. ¿Cuál es el trabajo de usted? Que solamente usted ore para poderse conectar. Pero a veces somos tan flojos que ni queremos, ¿verdad? Tengo 15, pero cuando a veces vamos a salida y con el teléfono ya se me descargó el teléfono, nos lamentamos. Pero quiero decirte algo, este año no va a haber gente que se lamente si usted está lleno del poder de Dios. Este año nadie se va a quejar de la gracia de Dios si usted se recarga de la esperanza de Dios. Pero para estar esperanzado, ¿verdad?, de la gracia de Dios, tenemos que vivir conectados a la fe, a la confianza, porque la Biblia dice que se acerca a Dios, créale que le hay, porque Él dice que es galardador de los que lo buscan. Él recompensa, ¿verdad? Él va a sostener a los que están conectados en medio de la prueba, el que está conectado en medio de la duda, el que está conectado aunque vengan dificultades, el que está conectado en la unción del Espíritu, el que vive lleno del poder de Dios, el que vive, ¿verdad?, lleno de esperanza, que Dios tarde o temprano tiene que hacer algo. Tenemos que vivir conectados. Quiero compartir esto con usted. Llenar lo que está a punto de acabarse, o mantener encendido lo que está a punto de apagarse, o lo que está a punto de desconectarse, solamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Isaías 40, versículos, si no me equivoco, 18 o 8. Él da una palabra y dice Isaías: ¿a poco no has oído y no has sabido que Jehová de los ejércitos es Dios en el cielo? Que Él no se cansa ni se fatiga. Los jóvenes flaquean ¿y qué? Y caen. ¿Sabe qué dice Proverbios? Que la fortaleza de los jóvenes es su fuerza. Y para que un cristiano mantenga su fuerza todos los días, se necesita mucho rendimiento. Y para mantener mucho rendimiento se necesita un adiestramiento. No sé si me estoy explicando. El atleta, para llegar a la meta, tiene primero que prepararse. Y el apóstol Pablo decía esto bien claro: yo corro la carrera no compitiendo con nadie, sino solamente poniendo la mirada en un blanco perfecto, que es la meta. Por eso yo te vengo a hablar con lo que Pablo le decía a los efesios. Yo me voy, dijo el apóstol Pablo, pero ustedes se quedan aquí. Y esa es la realidad de un predicador.
Cuando viene un predicador nos emocionamos. ¿Qué palabra trae? El predicador se va, pero usted sigue con su vida personal. ¿Me estoy explicando? Usted sigue con su vida personal. Y luego te encuentras con cristianos, yo le decía a la iglesia ayer, con cristianos remolques. ¿Cómo, pastor? Porque se le anda descargando la batería donde quiera y tienen que pasarle corriente. ¿Y cuál es la clave para que la batería vuelva a cambiar y vuelva a tomar otra vez la fuerza de un vehículo? ¿Cuál es la clave? Reemplazar la batería. Si usted no reemplaza, discúlpeme usted, esto no es una ofensa. Si usted no reemplaza la mediocridad espiritual y de la mente, la mediocridad, escuche, no es una ofensa, es que a veces medio creemos, medio le creemos a Dios. Y no me quiero salir de contexto, pero quiero darte una parte. Cuando Jesús llegó a sanar a una niña, preguntó quiénes estaban. Estaban tanto los chismosos como los espectadores. Y Jesús le dijo, yo solamente quiero quedarme con el papá de la niña, en pocas palabras, y yo quiero quedarme con gente que le crea a Dios. Aleluya. Los demás van para afuera. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios está buscando gente que verdaderamente le adore en espíritu y en verdad. No que vivan solamente de conocimiento, de humo. Por eso dice la Biblia, Isaías, ¿a poco no has sabido, no has entendido que Jehová no se cansa ni se fatiga? ¿Sabe tú de quién lado estás? ¿Sabe usted, si usted está pasando pruebas, sabe usted del lado de quién está? Del que no se cansa y se fatiga. Usted puede irse a acostar, pero dice la Biblia que hay uno que no se duerme ni se adormece. Aleluya. El que guarda a Israel. Aleluya. Tu Dios no se cansa. Está presente todos los días, esperando solamente que tú le clames. Por eso, ¿sabe qué? Yo he entendido a lo largo de este tiempo que hay momentos que hay que romper el cielo. Como pastor, es que mire, la mujer cananea, discúlpenme que yo le meta estas historias de la palabra, pero todo va enfocado a esto. La mujer cananea se desgarró hasta que se conectó con lo sobrenatural. La mujer cananea le insistió tanto a Dios que Jehová le dijo, es que no es el pan tuyo, no es tuyo, es de mis hijos. Y ella le dijo, Señor, pero es que de la migaja que tiran otros, escuche, de la migaja que tiran otros, yo me lleno. Yo quiero de eso. Les digo algo, estamos viviendo una época, un tiempo donde la iglesia solamente se mantiene dentro de la iglesia, pero su corazón está fuera de Dios. Solamente de labios lo honran, pero su corazón está muy fuera de Dios. Y mi deber es decirte que para mantener una vida recargable o recargada en Dios, tenemos que movernos a lo sobrenatural, romper posiciones y romper lo que no sirve. Romper lo que no sirve, reemplazar lo que ya no sirve, reemplazar lo que no edifica mi vida. ¿Sabe? Discúlpeme usted, alabo a Cristo. Hay gente, cuando yo digo, le voy a dar un secreto, los hermanos saben, cuando yo digo alabo a Cristo es porque estoy recibiendo una palabra que no estaba aquí. Hay gente que tiene más llena su casa de chuchería que ni sirven, pero ellos lo tienen llena, recordando solamente para qué les sirvió un tiempo. Hay cristianos que viven de recuerdos. Yo recuerdo algo, que en el 80, el 85, y se lo he testificado al hermano, había una gloria de Dios, el mover del Espíritu Santo, yo lo recuerdo. Del 85 para allá, del 80 para allá, había un mover dentro de las iglesias. Los cultos eran gloriosos. Pero desde que el hombre, escuche, desde que el hombre dejó de conectarse con la realidad del Espíritu Santo, y del Espíritu, alabo al Señor, y el Espíritu Santo es santidad, es integridad, es búsqueda, es búsqueda, es búsqueda, es entrega. Por eso el apóstol Pablo sabía que el éxito de él era conectarse con la presencia del Espíritu Santo. Tú quieres traer cambio hacia tu vida, lo primero que tenemos que hacer es sacar el humo para meter el fuego. Aleluya. Primero lo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros vemos cristianos pesimistas en estos tiempos. ¿Cómo le digo pesimistas? Que saben que está a punto de recargarse y así están a punto de descargarse, hermano, y así se van.
Así quieren vivir su vida, y el pesar del todo cristiano es que no viven bajo el gozo de la unción del Espíritu Santo. Es que él dice en la Biblia que el gozo de mi fortaleza, ¿verdad?, está en el Señor. Todas las cosas que yo quiera las voy a hacer en el Señor. Yo no puedo andar buscando algo más que sea fuera de la voluntad de Dios. A veces la gente disculpen usted, se conecta con el predicador del otro lado, se conecta con el predicador del otro extranjero, pero no se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Yo no estoy diciendo que esté mal el momento de escuchar la palabra, pero dice la Biblia, ¿verdad?, que el mejor conexión es nosotros. Le dio la clave a un profeta llamado, ¿verdad?, Jeremías, ¿verdad? Yo creo, dice la Biblia 33:3, clama a mí y yo te voy a responder. Pero dice la Biblia que ese pasaje estaba viviendo Jeremías en los momentos más difíciles de su vida. Él estaba preso después de servirle tanto tiempo a Dios, después que le llevaba la palabra a Dios, ¿verdad?, después que le llevaba la palabra al pueblo. Jeremías tuvo una experiencia tan grande él, que lo metieron, dice la Biblia, a la cárcel, y estando él en medio del patio de la cárcel, dice que alza sus ojos al cielo y le dice: Señor, ¿dónde estás tú? Si yo que te sirvo me tienes en esta pared, me tienes aquí, quizá ya no tengo el mismo sustento, me dan a comer lo que quieren, yo no puedo vivir con esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo salir de aquí, me siento frustrado, me siento abandonado, porque a veces así nos pasa cuando nos mete en proceso el Señor. Pero ¿sabe qué? Ahí aquel hombre que le llevaba palabra al pueblo de Dios, Dios lo quería llevar a otro nivel, Dios lo quería llevar a una unción mayor, porque cuando él dice la Biblia que le empieza a reclamar, y yo mencionaba algo en alguna predicación hablando por mi mente, yo creo que Jeremías le dijo: Señor, tú tienes todo el cielo, tú te mueves con libertad ahí, y yo que soy tu siervo aquí me tienes encerrado. Pero cuando alguien le clama a Dios, la respuesta viene. ¿Alguien puede entender esto? Cuando alguien invoca el nombre de Dios, la Biblia dice: todo aquel que invoca el nombre de Dios no será avergonzado y será salvo, dice la palabra. Cuando alguien se conecta en lo sobrenatural de Dios, quiero decirte algo, la Biblia dice que hay poder en el acuerdo. Cuando hay dos conectados, hermanos, son cosas extraordinarias. Si uno hace huir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Cuando alguien se conecta con el Espíritu, cuando alguien se conecta al propósito, vas a ver entender los planes de Dios. El propósito de Dios era enseñarle a Jeremías que había cosas más ocultas, y cuando Jeremías empieza a decirle: Señor, ¿dónde estás? Que no te puedo escuchar, la voz de Dios viene y dice: Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. Y viene la palabra profética: y te voy a llevar a cosas mayores, grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Es que hay algo más todavía en el propósito de Dios. Cuando alguien empieza a conectarse, entre más te conectas, más carga recibe. Entre más tiempo pases conectado, vas a llegar al máximo de lo que Dios quiere contigo. Vas a llegar a entender los propósitos de Dios. Cuando todavía estás al 50, hermano, todavía la señal, podemos decir, no te va a llegar al 100%, pero cuando estás con toda la señal de Dios, las revelaciones vienen. ¿Por qué te digo esto? Porque dice la Biblia que Dios le llamó a un hombre llamado amigo, y ese fue el padre de la fe, llamado Abraham, que todos los días vivía conectado con los planes de Dios. ¿Quieres recibir el propósito? ¿Quieres recibir la promesa de Dios? Conéctate con los planes que Dios tiene para ti. Tenemos que entender algo, que a pesar de las cosas en nuestra vida, tenemos que exhortarnos nosotros mismos a seguir adelante. Alguien, por favor, léame Hechos 16:16, por favor, rápidamente. Alguien, por favor, léame Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hasta el 22, por favor, hermano. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron:
estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Es que voy a mencionarte algo de esta historia. Y yo quiero que usted vaya al trasfondo de esta historia. ¿Se imagina usted que usted fuera el que fuera azotado? ¿Se imagina usted que estuviéramos en esos tiempos que hoy te dice, ahí vive un cristiano? Va a llegar ese tiempo. Pero los que tengan la segunda oportunidad. Pero los que tienen la primera oportunidad, escuche usted algo. Venga lo que venga, saben que el Redentor vive. Y seremos arrebatados. Pero ¿sabe qué dice esta historia? Que ellos estaban sufriendo en el instante por gozar de algo diferente y de algo mayor. Aunque si ellos murieran en el instante, sabía lo que dijo Pablo. Para mí el morir es ganancia. Podemos retornar esa palabra en nosotros. El vivir hoy. Ciertamente Cristo, pero también el vivir hoy a como está la delincuencia, a como está todas las cosas, la inseguridad. ¿Sabe qué cosa es una ganancia? Pastor, pero ¿dónde quedan los momentos de prueba y de lucha? Y aquí es donde yo quiero que usted entienda esto, iglesia que está usted aquí. Que entendamos esto, que nosotros para poder conectarnos a un propósito definido y saber que cuando el Hijo del Hombre venga en la tierra, hacia la tierra nos vamos con Él, es saber y conectarnos todos los días, mantener una vida de oración. ¿Por qué te llevo esta palabra? Porque la Biblia dice que ellos no perdieron ni un momento, dejar de la oración. El problema es que hoy la gente pierde tantas cosas en la palabra de Dios y cuando ellos se vienen a dar cuenta están más descargados, ¿verdad? Que a veces, ¿qué podemos decir? Que la pila que venden los chinos hoy en día. La Duracell todavía nos aguanta un poco más. Y lo tengo visto. Lo tengo visto, hermanos. Compare, es una realidad hoy en día, nuestra vida espiritual. Porque las parábolas que el Señor hacía, no las decía porque eran verdad, una mentira. Dios le hablaba a través de parábolas, pero le hablaba personalmente a la vida del hombre. Dáselo a entender, por ejemplo, y es lo que el apóstol Pablo le estaba dando a entender a Silas, diciéndole vamos a la oración todos los días, como diciéndole, verdad, yo te tengo que enseñar, porque el día que ya no esté aquí, pues Silas, la Biblia dice que un día también tomó a Timoteo y le enseñó y se lo mostró y le dijo, yo admiro a tu abuela Loida, que no tiene una fe fingida, una anciana que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque discúlpenme la expresión, vaya usted con una cristiana de la antigüedad y te va a enseñar que el éxito del hombre, de la mujer de Dios, es pasar tiempo en oración y pasar tiempo en el altar. Yo creo, verdad, que hay personas aquí que para lograr el éxito en nuestra vida, para que el hombre se convierta, para que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo, para que todo me vaya bien a mí, tiene que ser conectado con la oración. Y ellos sabían, porque el modelo era Jesús, que le dijo, para yo poder estar conectado al Padre, tengo que vivir todos los días en oración. Y yo quiero darte unos factores en esta noche para que tú puedas tener un 2025 de éxito. Lo primero que tenemos que tener es la oración por delante, para estar recargado de oración todos los días. A la hora que nos invite, usted venga, porque ahí está la clave del éxito. No simplemente los cultos, sino la oración, hermano, es la llave para alcanzar muchos propósitos en nuestra vida. La oración, escuche, la oración no es repetitiva. Quiero ir avanzando rápidamente, no sé cuánto tiempo más tengo. La oración no es repetitiva. Hay tantas cosas en la Biblia que encontramos que a veces nos sorprende el Señor. Yo le digo porque desde ayer para hoy vivo sorprendido. Que dice la Biblia que el profeta Eliseo, cuando iba a morir, se le acercó un rey y le dijo, mira, vienen los reyes contra mí, suéltame la última profecía que tú tienes. Eso usted lo encuentra en 2 de Reyes capítulo 13 en adelante. Usted lo puede buscar en su casa. Y dice la Biblia que Eliseo le dijo, tráeme el arco y las flechas.
y golpea la tierra para que tus enemigos caigan. Y dice la Biblia que este rey agarró y golpeó 3 veces solamente la tierra. Y Eliseo se enojó y le dijo: yo en vez de ti, o en lugar tuyo, hubiera golpeado 4, 5, 6 o 7 veces para haber destruido a todos los moradores que vienen contra ti. ¿Sabe por qué tenemos cristianos descargados en este tiempo? Porque no saben que el éxito está de la manera que golpeamos. La Biblia dice que la palabra es como un martillo que quebranta la roca, que quebranta la piedra. Pero mientras usted viva conectado con oración, hay momentos de oraciones que tienen que ser de guerra. La oración que no es de guerra es una oración pasiva. Y a veces hay momentos que a Dios no le gusta la gente pasiva. La gente que usted le va a dar el máximo, el potencial, es la gente que tiene cargas para todo. ¿Por qué crees que a los niños a veces dicen que son hiperactivos? No, es que ellos tienen fuerza, tienen ánimo. Y esos niños hay que presentárselo a la voluntad de Cristo, porque son los próximos tiempos adoradores de Cristo, y meterlo, ¿verdad?, al propósito de Dios. Padre de familia, te digo, necesitamos recargar nuestro conocimiento y meternos a la palabra de Dios, porque entre más golpes, más vas a recibir. Entre más ores, más las cosas van a venir. Gloria al Señor. Necesitamos modelos de oración. Lo segundo que quiero mostrarte, mientras tú nos pierdas, ¿verdad?, y te recargues de la alabanza. ¿Sabe qué hizo Pablo y Silas cuando estaban allá adentro? La historia empieza a terminar así. La historia dice que cuando ellos son, ¿verdad?, golpeados, azotados, los meten, dice, al calabozo, y los meten a lo más oscuro, pensando donde nadie nos iba a ayudar. Porque ¿sabe qué dice la escritura? Que cuando metieron una vez a Pedro, ¿verdad?, a la cárcel, dice que la iglesia hacía oraciones. Y mientras ellos hacían oraciones, ¿sabe qué pasaba? ¿Sabe qué pasaba mientras ellos hacían oraciones? ¿Alguien me puede decir qué pasaba? El ángel descendía y le abrió. Le abrió, dice la Biblia, la cárcel. Mientras Pablo y Silas soltaban alabanza, el terremoto vino y se abrió la cárcel. Quiero decirte algo en esta noche. Para mantener una vida recargada delante de Dios necesitamos alabanza que salgan de lo profundo del corazón. Se le había olvidado algo al diablo. Quizá le amarraron los pies y le amarraron las manos, ¿verdad? Se le amarraron las manos a Pablo y a Silas, pero no le amarraron la boca. Y a un cristiano que no le amarren la boca, disculpen usted, la Biblia dice que por la palabra fueron creadas las cosas. Y cuando alguien suelta una alabanza de lo profundo del corazón, el diablo tiene que retroceder. Porque también la Biblia dice que cuando iban a la guerra, Jehová dijo algo: mándame a hablar a Judá, y mándame a hablar a los sacerdotes, y mándame a hablar a los cantores, porque en la guerra tienen que ir primero los ministros de alabanza, los que van abriendo camino. ¿Me puedo explicar esto? Los que van abriendo, ¿verdad?, el camino, el que van preparando la batalla, el que van preparando el ambiente. Quiero decirte algo. ¿Sabe qué estaba preparando Pablo y Silas ahí? Un ambiente para que hubiera gente arrepentida en ese lugar. ¿Sabe qué es lo que usted necesita? Levantar una alabanza para que tu familia y tus hijos vean qué le está pasando a ese hombre. Si no hay economía, no hay dinero, no hay cosas, ¿verdad?, que nos están favoreciendo, pero hay una alabanza, sabiendo que de Dios van a venir las cosas. Cuando tú sueltas, ¿verdad?, te pueden amarrar y te pueden amarrar los pies y la mano, pero que no te amarren alabanza, que no te amarren, ¿verdad?, tu lengua, porque entre más confiesa, entre más Dios se mueve. Entre más clama, ¿verdad? Bartimeo clamó y clamó y clamó y fue escuchado hasta que Dios se detuvo. La alabanza, hermano, es parte de nuestra carga espiritual. La alabanza es parte de nuestra carga física. La alabanza es carga. Mire, cuando usted se sienta triste, métase a su casa, ¿verdad?, y ponga una alabanza y empieza a adorar a usted. Por eso la alabanza de adoración, discúlpeme, no es que sea rutinaria, sino que hemos entendido que es un secreto. La gente alaba, empieza la libertad, pero cuando la gente se mete a la adoración, hermano, como que empieza el fluir del Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué? Porque en alabanza hay libertad, en adoración hay libertad. Y cuando Judá iba por delante, ¿sabe qué? Le estaba diciendo: levántate y resplandece, porque dice la Biblia, voy a soltarte una palabra. La Biblia dice que cuando cruzaron el mar rojo los israelitas, dice que se levantó una llamada profetisa
María y tomó el pandero. Y no solamente ella, dice que las mujeres que vieron eso empezaron a tomar el pandero y empezaron a dar danza, empezaron a cantar. Cuando alguien cruza el desierto, suéltale una alabanza a Dios, porque es gratitud delante que lo que Dios quiere. Cuando alguien está pasando prueba y Dios te da la victoria, suelta una alabanza, porque en la gratitud y en el agradecimiento está la victoria también. Entre más cantemos, entre más alabemos, más nos fortalecemos. Se le olvidó, ¿verdad?, a Pablo y al diablo, perdón, que Pablo y Silas sabían cantar. Gloria al Señor, aleluya. Ellos sabían adorar a Dios. Santo es el Señor. Porque sabían cuál era el éxito de la carga espiritual. Aleluya. Y por número 3, la esperanza no avergüenza. Y con esto quiero ir finalizando. Mientras tú te tengas cargado de la esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Yo ministraba hace un instante aquí, pasaba yo pidiéndole a Dios, para gloria y honra de Dios, que la gloria y la honra sea para Dios. Y hubo una palabra ahí por alguien, yo no sé. Pero Dios dice que la esperanza no avergüenza. A veces esperamos los tiempos de Dios, pero Dios tiene su tiempo específico para cada uno de nosotros. Mientras tú sigas en el lugar donde Dios te ha establecido y sigas esperando la promesa de Dios, Dios no te va a traer vergüenza. Es que Pablo, mientras más cantaba, más sabía que Dios iba a hacer algo. Aleluya. Pablo sabía, dice que cantaban himnos, no se hubieran dicho cantaron un himno, dice que cantaban himnos. Cantaban himnos. Y Pablo sabía que el de repente de Dios iba a venir. Así dice la Biblia, que cuando ellos esperaron una promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dijo, vayan y esperen la promesa. Esperen que ahí voy a llegar y voy a hacer algo. Esperen ahí que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Se llenaron para poder manifestar. Por eso quiero decirte que cuando alguien espera a Dios, vas a manifestar lo que Dios tiene. ¿Sabe por qué hay cristianos que se van de la iglesia? Porque su esperanza por completo llega hasta lo mínimo y se van y abandonan a Dios. Pero no hay gente aquí en esta noche que no tiene que ser así. Hay gente que tiene que recargarse de 3 cosas. Yo les acabo de mencionar una, de la oración, de la esperanza y de la alabanza. Y cuando estas 3 partes están en nuestra vida, nos van a mantener. Podemos mencionar muchas. Puedes recargarte de fe, de esperanza, de ayuda, de poder, de dominio propio. Diga el débil, fuerte soy, mientras tú estés soltando la palabra. Pero también sabes que hay unos factores que nos llevan al mínimo. Y los mínimos, para que una pila llegue al mínimo, hay unos factores también. Y uno de ellos es cuando uno está en mal estado. Y la pila, cuando está en mal estado, no sirve. Cuando hay parte dentro de la iglesia que le permite que el corazón esté en mal estado, guardado en rencor, división, resentimiento, discordia, pleito, avaricia, amén, vanagloria, vicios, nos llenamos más de otra cosa que de la presencia de Dios. Mire, te voy a decir algo, no te llenes de resentimiento y de rencor. No te llenes de lo que otros hacen. Alabo a Cristo. Mire, si tú eres, a lo mejor yo no sé si hay alguien aquí, pero esta es la palabra de soltar. Si tú eres el único cristiano de tu casa y te han hecho la guerra, no te llenes de odio. No te llenes de rencor. Llénate mejor del poder de Dios, que es más favorecido. No te llenes, que tu corazón no esté en mal estado, porque la Biblia dice, ¿quién subirá al monte santo de Dios? El limpio de mano y el puro de corazón. Quiero decirte también que la falta de corriente es lo que hace que alguien se desgaste, llega al mínimo. Cristianos que se desconectan por el ego, porque Dios los bendice y se apartan de Dios. Cristianos por completo que pierden la postura de humildad y llegan a vanagloria. Y el afán y la ansiedad es parte que nos desconectan del propósito de Dios. Otra cosa, el olvidar. Escuche que una pila, algunas no son desechables. Y cuando yo meditaba esto, y con esto quiero cerrar en esta noche. Cuando yo meditaba en esta palabra, que hay pilas que pensamos que no sirven, la desechamos. Yo le decía a los hermanos hace un momento algo, y voy a compartir esto con usted. Del tiempo que yo conozco a Dios, conocí a Dios. Yo no sé por qué tengo que contar este ministerio, pero lo voy a contar. Del tiempo que yo conocí a Dios, Dios
pastor Jorge, su madre, sus hermanos, nos conocimos. Mis padres fueron, amén, mis padres hasta el día de hoy conocieron a ellos, a sus padres de ellos, la hermana que está aquí, amén, al hermano Jorge Flores. Y yo recuerdo esas glorias que habían antes. Yo recuerdo todo ese tiempo. Me casé muy joven y perdí el propósito de Dios. Y yo vi cómo Dios levantaba a hombres y a mujeres de Dios en ministerio. Hablaban de experiencia de Dios. Y yo, desechado del mundo, pensando que no había nada para mí. Pero un día le digo esto. Tomé una decisión a través de una palabra de un hombre que me dijo: el día que tú determines con tu vida y entres al propósito de Dios, verás lo que Dios tiene para ti. Un día me levanté y dije: hasta hoy determino con el ciclo de aquel hombre que vivía sin Dios. Y cuando yo decidí servirle a Dios, pues en un año se empezaron a recargar mis fuerzas y empecé a entender el propósito de Dios. ¿Y sabe qué le digo esto? De aquellos, con tristeza se lo digo, de aquellos, porque así fui. Me congregué en muchos lugares y parece que en lugar que mis fuerzas se cargaran, más se debilitaban. Y muchos, hasta un día, llegaron a mí a decir: de esa familia no va a salir nada bueno. Pero esto es bíblico. Un día le dijeron a Jesús: ¿será que de Jerusalén puede salir algo bueno? Es que la fuerza no está en nosotros. El plan no está en nosotros. El propósito está en Dios. Pero cuando alguien se conecta con el poder de Dios, de los vil y de los menospreciados, Dios levantará. Amén. No digo lo demás porque yo creo que lo que quiero, al propósito que quiero llegar, es que tú no eres un desechado. Nadie que estamos aquí, aunque nuestra vida no sea la misma hoy, y aunque no tenga las cargas necesarias hoy, para eso estoy aquí, para recargarme del propósito y del poder de Dios, para seguir adelante y decir que yo soy una herramienta útil en la mano de Dios. Levántate y resplandece, porque la luz de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Seamos como el águila, aunque entremos al proceso, pero Él levanta sus nuevas alas, sus nuevas armas, sus nuevas uñas, su nuevo pico. Yo creo que todos conocen el propósito del águila, ¿verdad? Que tienen que entrar al proceso para entrar en ese cambio. Y yo creo que hay gente aquí que necesita entrar en ese cambio, en esa nueva fuerza de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo: pues el poder de ¿qué? De su fuerza del Señor, y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Levántate, conéctate con Dios este 2025. Mire, le voy a decir algo: a veces esperamos tantas cosas de Dios, nosotros nos movemos en el fluir del Espíritu Santo. Es que solamente lo que Dios va a hacer no va a terminar en este día. Es que hoy solamente lo que Dios está diciendo es que levántate, conéctate, que lo demás de todo el año yo voy a empezar a enviar la fortaleza, voy a empezar a enviar las cargas, pero no quiere, ¿verdad?, verte desconectado. A partir de hoy, que tú te empieces a conectar con la gracia de Dios, aprendas a conectarte con el propósito de Dios, porque la fuerza todavía viene, la gracia todavía están, el renovarse en Dios todavía lo podemos hacer. Ponte de pie en esta noche. Y quiero decirte algo más. Quiero decirte algo más. Quiero decirte solo una cosa. Quiero decirte solo una cosa. El propósito de Dios, que su espíritu quedara aquí, es porque tenían propósito Dios en la vida humana. El motor de los milagros de Jesús era el Espíritu Santo. Jesús
Jesús no comenzó su ministerio mientras no fue investido por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús lo tuvo que dejar aquí, porque sabía que nosotros necesitaríamos de esa fuerza. Yo quiero invitarte un instante que cierres tus ojos. Y si tú necesitas fuerza en esta noche, solamente en Dios. A lo mejor ha sido duro